Saludos a todas las personas interesadas en el curso Fundamentos de la Psicoterapia y Orientación Junguiana. Curso organizado por la Universidad de La Coruña, su fundación y la editorial Simática. Quiero daros una pequeña muestra de lo que va a ser uno de los temas fundamentales en nuestro curso, que es el de la interpretación de los sueños. Como sabéis, dentro del trabajo junguiano adquiere un papel esencial todo el trabajo con el análisis e interpretación de los sueños. Muy brevemente os voy a hacer una pequeña descripción para que veáis cómo podemos empezar a trabajar con este rico material. Bien, para ello voy a daros el ejemplo de un sueño, concretamente, comentado, trabajado con una paciente, y el sueño dice lo siguiente. Es una mujer de 27 años. Estoy en unos lavabos públicos y me doy cuenta de que mi váter no tiene puertas. Oigo cómo entra gente y siento vergüenza ante la posibilidad de que me vean desnuda y orinando. Bien, como se trata simplemente de hacer una muestra, en el curso vamos a trabajar los sueños de forma muy minuciosa. Por supuesto, hablando de asociaciones, amplificando, descubriendo ciertas estructuras en algunos sueños con una carga emocional y una riqueza impresionante, estructuras, como os decía, que pueden tener que ver con mitologemas y por lo tanto con arquetipos, pero también nos vamos a encontrar con sueños que aparentemente no tienen esa carga, pero sin embargo nos dan datos muy interesantes acerca del momento en el cual se encuentra el paciente. Bien, sintetizando, porque se trata de haceros un pequeñito resumen y veáis cómo se trabaja, deciros que muy generalmente podemos hablar de 4 interpretaciones vinculadas a este sueño. Podríamos encontrar más, pero nos vamos a referir a 3, he dicho 4 porque el análisis fenomenológico tiene una más. El análisis reductivo, el psicoanálisis clásico, que partiría de la teoría de las pulsiones, sexualidad, agresividad, podríamos plantearnos una hipótesis. Es en qué medida esta paciente que se siente avergonzada ante la desnudez, visible por la gente que entra y además en una situación donde está en un lugar con materiales, por así decirlo, de desecho, las orinas, las heces, ¿qué podría decir una interpretación reductiva de este material? Podríamos hablar de una pulsión exhibicionista reprimida. Bueno, si esta persona tuviera problemas con su sexualidad, con la muestra de su cuerpo, si eso lo ligara a la suciedad, de ahí todo el mal, las inmundicias de las que hablamos, ¿por qué no? Podríamos hablar de algo que tiene que ver con el deseo, aparece junto con la vergüenza, porque ocurre con cualquier síntoma, aparece el deseo, pero junto con todo el marco defensivo. Pero también podríamos hacer un análisis fenomenológico. Podemos encontrar dentro del análisis fenomenológico la psicología existencial, también podríamos hablar de la psicología psicoanalítica del self, también de una corriente dentro del trabajo junguiano que sería la corriente arquetipal, pero para no complicar demasiado esta muestra lo vamos a dejar al lado. La psicología existencial, como sabéis es fenomenológica, podría decir, esta persona se muestra frente al mundo en el sueño como se muestra en su vida cotidiana. Una persona terriblemente extravertida, que no puede mantener oculta ni sus situaciones más íntimas, como en este caso es ir al baño, pues podría encajar con este tipo de sueño. En el sueño estaría como está en la vida cotidiana. Sin embargo, la psicología psicoanalítica del self, aunque realizaría un análisis fenomenológico, indicaría pues que en lo más profundo de su self como identidad personal, esta persona se siente terriblemente avergonzada, desnuda frente al mundo, por lo tal indicaría también un punto de debilidad, dependiendo que esto encajara con lo que estamos trabajando, podría ser más o menos correcto. La primera interpretación dentro de lo que sería el análisis fenomenológico relacionada con la psicología existencial daría pie a que pudiéramos relacionar con que si realmente esta persona se muestra frente al mundo como en el sueño, con un estilo de estar terriblemente extravertido, sin ser capaz de mantener ningún tipo de intimidad. Imaginaros una persona que llega a su casa y ante 5 minutos de soledad coge el teléfono, habla con uno, otro, pasa parte de todo, etcétera, etcétera. Y luego podríamos hacer el análisis finalista, la psicología analítica junguiana.
¿qué pretende lo inconsciente? En la medida que, como sabéis, es el punto fundamental del análisis junguiano. ¿Qué es lo que está compensando el inconsciente? Daros cuenta que si esta persona está muy preocupada por su imagen, por dar siempre muestras de una pureza, de una pulcritud radical, de alguna manera este sueño podría estar diciendo, no quieres, toma. Toma, en una situación comprometida, con las suciedades, frente a su propia desnudez, entrando el público, daros cuenta que sería una persona que podríamos decir que está muy identificada al complejo de persona, ese tener que dar una imagen, Entonces el sueño compensa y habla de algo que es totalmente espontáneo, como es ir a orinar, en una situación en donde el sujeto se encuentra sin ropa, está desnudo, frente a los demás, y daros cuenta que probablemente esta persona necesita algo de esta medicina. Bien, lógicamente el análisis es mucho más complejo, no solamente se puede resumir como lo estoy haciendo ante estas diversas perspectivas, pero os puede dar una muestra muy interesante de cómo de alguna manera se pueden analizar los sueños y cómo puede adquirir una vertiente muy práctica, muy práctica. Con esta pequeña muestra me voy a despedir de vosotros, simplemente apostillando que no se trata de creencias, porque se podría decir, bueno, ¿y entonces cuál es la perspectiva correcta? Una u otra, dependiendo del marco, no daros cuenta que una vez que se interpreta, se ven las asociaciones del sujeto, se ve lo que resuena dentro de él, se ve si se amplía el marco de asociaciones, y eso son claves fundamentales para entender el proceso para entender el proceso de análisis e interpretación de los sueños dentro del setting analítico. Gracias por vuestra atención.